En la rama de la salud y la tecnología existe una disciplina de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning. Acompáñanos en este nuevo episodio de InnovaPris, donde nuestros expertos nos hablarán de este tema. Doctor Arturo López Pineda, con formación postdoctoral en la Universidad de Stanford, donde se desempeñó como científico de datos. Tiene títulos duales en Ciencias de la Computación e Informática Biomédica por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Pittsburgh, con énfasis en el aprendizaje automático y la ciencia de datos para la investigación biomédica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el área de medicina. Es fundador y director ejecutivo de Amphora Health, empresa que brinda capacidades de análisis avanzado para organizaciones de ciencias de la vida. Licenciado Jorge Alberto Alcaraz Reyes, es informático por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un diplomado sobre ciencias de datos por la Universidad Panamericana. Especialista en cómputo en la nube y modernización de aplicaciones. Actualmente se desempeña como arquitecto de soluciones en el IBM de México, donde colabora con diversas empresas en la adopción de nuevas tecnologías, tales como nube híbrida e inteligencia artificial. Ha trabajado con empresas privadas en el uso y aplicación de la inteligencia artificial en sus procesos de negocio, atención al cliente y análisis de datos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de InnovaPris, donde vamos a aprender en conjunto sobre un tema muy interesante y que de seguro va a tener mucha repercusión en el futuro, que es Machine Learning. Para empezar, quiero que nos expliquen, nos definan qué se trata esta tecnología, esta ciencia. ¿Nos pueden definir o hablar un poquito más acerca de qué es el Machine Learning? Claro que sí. Por favor. El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial. Es una manera, digamos, en lugar de programar directamente una computadora, esta aprende a través de los datos que tú le pasas. Entonces, no programas explícitamente el algoritmo, sino que la computadora aprende a través de este algoritmo. Añadiría pues que estamos hablando de una tecnología computacional que estamos hablando de aprendizaje. Entonces, ¿cómo le enseñamos a una computadora algo histórico, algo que ya hemos vivido nosotros y le damos esas experiencias? Entonces, pues pueden pensarlo como que tenemos la experiencia de muchos expertos de varios años resumida en un solo modelo computacional que nos va a permitir generar nuevas soluciones hacia el futuro. Entonces, si yo estuviera pensando en, quiero saber cuáles son las siguientes veces que me voy a enfermar de gripa. Pues puedo ver hacia el pasado cuántas veces me he enfermado y a lo mejor siempre me enfermo en los meses de abril, marzo y puedo tratar de predecir que los siguientes años voy a tener el mismo patrón. Entonces se trata como de identificar estos patrones a gran escala en el sector salud. ¿Y esta tecnología pues es de reciente ingreso o ya, digamos, ya fue hace años atrás que se vino desarrollando y a lo mejor ahorita pues, por el alcance de la misma tecnología se le ha dado mayor difusión? Cuéntanos un poco acerca de la historia del Machine Learning. Sí, pues bueno, estos algoritmos, o más bien la propia teoría de inteligencia artificial, pues se remonta hasta los años 50 con Alan Turing. Pero pues como tal, Machine Learning pues se empieza a desarrollar por ahí de los 60, estos algoritmos casi todos se desarrollan por ahí. Sin embargo, pues obviamente conforme se ha venido desarrollando la propia tecnología y el boom del internet principalmente, es donde aquí empiezan a surgir todos estos grandes volúmenes de datos y a raíz también de esta convergencia entre la tecnología que se desarrolla y del gran volumen de datos, aquí es donde tenemos ahora sí como este gran boom de estos algoritmos, ¿no? Entonces, es por eso que actualmente empezamos a escuchar un poco más, pero como te decía, esto ya se ha desarrollado desde antes, ¿no? ¿Machine Learning se podría considerar como una evolución de la ciencia estadística? Sí, porque utiliza muchas herramientas estadísticas clásicas, como las regresiones lineales, los resúmenes estadísticos, medianas, medias. Muchas de estas tecnologías, pues en realidad es matemática. La matemática viene desde el siglo I, II, etc. O sea, es muy, muy antigua. Sin embargo, yo no diría que es necesariamente una evolución solo de la estadística. También viene de la computación y también utiliza muchos métodos que son heurísticos y a los cuales no tenemos certeza que va a ocurrir. Por ejemplo, se utilizan algoritmos que se conocen como algoritmos genéticos para tratar de optimizar y hay una serie de pues, evaluaciones
que son aleatorias, un poco de aleatoriedad, y la estadística normalmente trata de ser muy precisa y muy exacta. Entonces se combinan dos áreas que confluyen en un sector pues interesante ahora para darnos modelos muy predictivos. ¿Cómo está presente ya esta tecnología en nuestras vidas? Esto es muy curioso porque precisamente casi en todo momento, ¿no? Ahorita ya tenemos esta ubicuidad de la tecnología o del internet incluso. Tenemos conectividad prácticamente en todos lados, tenemos acceso a un teléfono móvil o a una computadora y pues está presente tanto en los dispositivos inteligentes, que pueden ser los smartphones, a través de este tipo de aplicaciones como el Face ID, aplicaciones como reconocimiento de voz, incluso algunos dispositivos que ahora están en casa como Alexa o como Google Home, que son estos asistentes inteligentes, que pues como tal tienen estas tendencias o estas aplicaciones en donde simulan esta inteligencia, ¿no? Entonces está ahí, están incluso en algunas recomendaciones. Cuando tú te metes a alguna plataforma y te recomiendan una película, ahí también hay inteligencia artificial o machine learning. ¿Qué papel juega específicamente el machine learning en la interacción en estas redes sociales? Pues justamente en las predicciones. O sea, por un lado tienen una plataforma, un software, que puede ser una aplicación web o puede ser una aplicación móvil. Pero internamente hay un algoritmo, que es una serie de reglas que te van diciendo qué predecir para este usuario. Entonces, si el usuario siempre ve películas de suspenso, la siguiente vez que entre, pues le va a sugerir películas de suspenso. También puede ser que el usuario se parezca a otros usuarios. Pues en mi caso, por ejemplo, hombre de cierta edad, en esta región del país, etc. Entonces, ¿qué nos va a predecir? Pues si hay usuarios similares, lo más probable es que tengan gustos similares en cuanto a su preferencia de películas. Pero lo mismo hacemos cuando estamos comprando en alguna plataforma en línea, o si usamos alguna plataforma de carros compartidos que nos permita llevar esta ruta. Ahí adentro también hay un algoritmo de machine learning para hacer esta predicción de los costos. Entonces realmente tendríamos que separar un poco el software que se construye para vista del usuario, y el algoritmo interno, que es lo que realmente está teniendo como el corazón o el cerebro, digamos, de esta tecnología. Sí, justo como menciona Arturo, digamos, ahorita estamos en un momento en donde pues generamos datos prácticamente en cualquier interacción que tenemos con una computadora, ¿no? Entonces, lo que están haciendo la mayoría de las empresas o de las organizaciones que están haciendo uso de estas técnicas es que aprovechan esas interacciones para generar estos datos, y tal como menciona Arturo, ¿no? Una interacción o reproducir una película ya me está generando un registro que me permite a mí tener esa interacción registrada en alguna base de datos o en algún conjunto de datos, que me permita a mí entrenar un algoritmo, y yo de esa manera te pueda a la siguiente vez que tenga una interacción contigo, hacer una recomendación muchísimo más certera y eficaz, de acuerdo con todas las interacciones o todos los registros que yo tenga con respecto a tu interacción dentro de mi plataforma. Entonces, eso es como un poco se está dando actualmente este boom, digamos, de esta generación de datos, ¿no? ¿Cómo se podría aplicar ciertamente al campo de la salud, al campo de la medicina? O sea, ¿qué gran data nos podría arrojar el tener estas herramientas? Bueno, pues el sector salud en realidad tiene muchas opciones para aplicar machine learning. No se ha hecho tanto, pero sí hay muchas opciones porque se empiezan a generar datos. Por ejemplo, podemos hablar desde el tamizaje de un paciente que queremos saber si podría desarrollar una enfermedad, tener diagnósticos precisos. Podemos hablar también de selección de tratamientos o de prognosis para saber si el paciente va a evolucionar de forma favorable o negativa. También podría ayudarnos a identificar nuevas moléculas para desarrollo de medicamentos o de fármacos. Lo estamos viendo ahorita en la pandemia del COVID-19, cómo nos ayuda a identificar surgimiento de nuevos picos en demanda de hospitales o hospitalizaciones en general. Hemos observado también algoritmos que nos ayudan a identificar diagnóstico a partir de imágenes. Entonces se hacen radiografías, por ejemplo, del tórax del paciente, y ahí de forma precisa un algoritmo de machine learning puede diagnosticar, por ejemplo, el COVID-19 o cáncer de mama, etc. Este tipo de cosas también lo hacen los médicos súper bien. Pero hay algunas veces donde estas imágenes hay algunas variaciones tan pequeñitas que no son perceptibles al ojo humano.
aun cuando sea un experto, pues cuando son etapas muy tempranas de ciertas enfermedades no se alcanza a identificar. Entonces esos modelos sí lo identifican porque son patrones a nivel del píxel y entonces nos pueden dar pues un apoyo en la toma de decisiones clínicas o farmacéuticas o regulatorias incluso, ¿no? También hemos visto ejemplos en los Estados Unidos donde se puede predecir que un medicamento que ya está en el mercado pueda ser utilizado o reimplementado con otro fin. Y qué tan probable es que el regulador en los Estados Unidos lo apruebe. Entonces probablemente veramos lo mismo en nivel de COFEPRIS. Estaría súper interesante, de verdad. Sí, tal como comenta Arturo, yo creo que muy posiblemente el por qué no se haya adoptado mucho en el área de medicina es porque pues muchos de estos algoritmos pues trabajan con probabilidades, ¿no? Entonces, al no tener un 100% de fiabilidad, pues pasa esto que tienes falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Entonces, por eso es que se han utilizado un poco más en el tema de apoyo al diagnóstico, no tanto en el diagnóstico puro, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y también el tema de, por ejemplo, el cáncer de mama, pues sí ya tiene un porcentaje muy elevado de efectividad en cuanto a su detección, y se hace tal cual con análisis de fotografías para poder identificar cuáles son los tejidos que tienen ya la patología, ¿no? Entonces, eso también por un lado. Y otra de las cosas que también se está haciendo es como ya existen este tipo de dispositivos como los relojes inteligentes, aquí estamos ya censando incluso datos del paciente o de si se está monitoreando algún paciente, pues del el ritmo cardíaco, dónde está, incluso a lo mejor niveles de glucosa. Se pueden utilizar esos datos para poder determinar si hay alguna anomalía o algún caso que pudiese llamar la atención para alertar ya sea a un médico o al propio paciente para que tenga cuidado con alguna situación, ¿no? En este sentido, ¿cómo el Machine Learning complementaría a la inteligencia artificial? ¿O cuál es el paso en el que vamos y cuál es el próximo a seguir en ese sentido? Sí. Bueno, ahí el tema de inteligencia artificial obviamente pues es bastante amplio, abarca pues obviamente el tema de machine learning, computación visual, hay muchas otras ramas, deep learning incluso. El machine learning es como un poco la base, los algoritmos que empezaron a desarrollar estas teorías. Digamos que los siguientes o lo que vendría, pues ahorita vemos aplicaciones tanto como en el auto autónomo, que ya son cosas que se ven mucho más en la actualidad, los asistentes virtuales que también ya están pues muy presentes en muchos hogares en el mundo, pues son de los casos de uso que digamos han tenido un poquito más de pues sí, como de presencia en general en nuestras vidas, ¿no? A lo mejor lo siguiente, que yo no sé qué tan cerca esté, pero pues que sí, pues me gustaría a lo mejor ver en los futuros años, es una inteligencia que fuera más real, ¿no? Entonces, ahorita tenemos que los asistentes me responden a ciertas intenciones que yo tengo, como pon una canción, apaga la luz, pero no me puede a lo mejor entablar una conversación general, ¿no? Entonces, eso es donde todavía falta mucho desarrollo, todavía falta un poco de pues poner un poco más de énfasis en que se pudiese lograr desarrollar, pero pues obviamente pues es todavía lo que falta pues investigar un poco más, ¿no? Sí, definitivamente todos estos temas son de inteligencia artificial y el machine learning pues es una subárea que en recientes años ha tomado mucha fuerza porque justamente es muy comercial, porque tiene resultados muy favorables. Entonces lo estamos viendo, como ya se ha comentado, en aplicaciones de streaming, de películas, de teléfonos. En el sector salud, pues empieza a implementar también, ¿no? El tema de los asistentes virtuales, pues vemos como también hay plataformas digitales donde las personas pueden seleccionar a un médico especialista, hacer su cita y ya llegan ya con todo, ¿no? Entonces ahí como que facilita mucho la labor administrativa alrededor del sector salud. Entonces es donde sí lo vemos implementado. Y estas tecnologías pues tienen que ir evolucionando poco a poco con la existencia de mayores datos digitales. O sea, el expediente clínico electrónico que muchos hospitales empiezan a implementar, tanto públicos como privados, pues nos va a generar muchos más datos hacia el futuro con fines de investigación y para generar nuevos algoritmos, nuevos modelos. Algo que nos dejó también la pandemia pues es aprender a trabajar a la distancia, ¿no? En cuanto al expediente clínico electrónico, al seguimiento del paciente vía remota. Pero esta tecnología realmente, actualmente, ¿qué tan al alcance
pues de toda la población está, porque pues no, muchos tenemos teléfono, tal vez un smartwatch, pero en la gente más vulnerable, ¿qué tan al alcance podría estar de esta tecnología o qué les podría aportar a ellos? Sí, pues ahí digamos que más que nada el propio acceso ya a una computadora y al internet pues ya te da un poco de acceso a estas tecnologías, ¿no? Ahorita hay muchos desarrollos de código abierto que tú puedes utilizar y aprender a ver cómo funciona un algoritmo de Machine Learning, ¿no? Puedes descargar algún conjunto de datos y aprender cómo puedes entrenar un modelo y cómo puedes incluso pues poner un aplicativo como tal en funcionamiento, ¿no? Está al alcance, sin embargo, pues existe esta otra limitante que si bien pues tú puedes aprender y tener un conjunto de datos que te sirva para aprender y poner en producción a lo mejor un modelo, pues tienes esta otra limitante en donde si tienes un conjunto de datos muy grande, necesitas un poder de cómputo también un poco grande. Entonces ahí está esa limitante. Sin embargo, pues existen otras tendencias tecnológicas como el cómputo en la nube que te pone un poco más al alcance pues poder tener acceso a este tipo de tecnologías que muchas veces son modelos ya preentrenados que tú puedes hacer uso directamente con tus datos y pues digamos que eso te accede un poco más. Obviamente pues está el tema del costo que puede tener un poco elevado, pero pues también como son tecnologías que se facturan bajo consumo, pues tienes esa ventaja y digamos que eso es lo que te podría dar un poco más de alcance. Sí, además yo lo dividiría en el uso que se le puede dar al modelo ya entrenado y entrenar el modelo con datos. Entonces, cuando el modelo ya está entrenado, ya existe un modelo para, por ejemplo, predecir la aparición de Alzheimer. Entonces, ese modelo se puede implementar incluso en el sector público, estamos hablando del IMSS, del ISSSTE, porque ya tienen expedientes clínicos electrónicos a los cuales se les puede implementar esta tecnología y aunque el paciente no necesariamente va a interactuar directamente, el sector salud sí lo va a hacer, entonces de ahí se pueden beneficiar. Por el otro lado, entrenar modelos, como bien se menciona Jorge, requiere un poder de cómputo pues, que no está al alcance de nuestras computadoras personales, ¿no? Realmente tienen que ser laboratorios de cómputo de alto desempeño, que generalmente las universidades todas tienen acceso, o sea, tampoco es que se necesite muchísimo poder de cómputo, pero además está el tema de la nube que sí nos permite hacer esto muy, muy ágil. Yo les puedo comentar cuando fundé Amphora Health, que es una empresa que está situada en Michoacán, pues Michoacán es un estado de ingresos bajos, que es la realidad. Sin embargo, pues tenemos acceso a internet de alta velocidad y a través de la nube podemos acceder a estos dispositivos de cómputo de alto desempeño. Entonces, lo que se necesita es pues asistir a la universidad, tomar algún curso, tomar de estadística, de machine learning y poder acceder a centros de cómputo que la mayoría de las universidades sí tienen y que además, en caso de que no lo tuvieran, en el país existen los centros de cómputo del CONACYT que están financiados y que son públicos y que es posible acceder pagando una cuota más o menos aceptable o si no, bueno, directamente a los servicios comerciales. Hablando hoy en día, y así como cuál es su alcance máximo, ¿cuál sería su mayor deficiencia hoy en día? Sí, retomando un poco lo que mencionaba anteriormente, es que precisamente ahorita tienes un poder de cómputo que ya está pues evolucionando bastante. Ahorita el desarrollo del hardware se ha pues tenido un desarrollo sustancial en los últimos 5 o 10 años y pues esto permite que pues se puedan desarrollar nuevos algoritmos y que se desarrollen incluso nuevas tendencias como ahora el deep learning, que sería un poco el uso de redes neuronales. Y esto, por ejemplo, pues te ayuda a que puedas tener unos algoritmos un poco más potentes y que tengan una efectividad un poco mayor. Pero como te decía anteriormente, existe todavía esta limitante de lo que se llama inteligencia artificial general, en donde todavía no existe no puedes tener a lo mejor una conversación con un asistente así abiertamente, ¿no? Hay ciertas cosas en donde el asistente te va a llevar hacia el campo, el conjunto de frases en donde está entrenado, ¿no? Pero pues obviamente pues esto pues tiene que desarrollarse cada vez y pues ahorita digamos que el alcance mayor pues es esto, ¿no? Puedes tener estos algoritmos en donde ya identificas, por ejemplo, no sé, reconocimiento facial, en donde tú puedes identificar ya ciertas personas, tú puedes identificar incluso objetos y todo esto se hace digamos que en tiempo real
pero pues obviamente pues tienes que entrenar o programar a la computadora para que haga algo con esos datos, ¿no? O sea, lo identifica, pero hace esto, ¿no? Entonces, todavía falta esa parte en donde se desarrolle esta inteligencia, en donde la propia máquina pueda tener esta capacidad incluso de decidir qué va a hacer con esos datos, ¿no? Y en la rama de la ciencia y la tecnología, ¿cuál sería? ¿De salud? Pues yo creo que tiene que ser el mejoramiento del sector salud continuo. Nunca desplazar al personal de salud, porque en realidad no lo va a hacer, no lo vamos a poder hacer porque hay un factor humano ahí de por medio, ¿no? Entonces se habla mucho de lo que es la medicina de precisión o medicina personalizada, que nos permita darle al paciente el mejor medicamento en el momento oportuno y al paciente adecuado. Por ejemplo, si pensamos en cáncer de mama, pues la mayoría de los pacientes van a caer en cuatro grandes subtipos de cáncer de mama, para los cuales hay distintos tipos de tratamientos. Y eso viene un poco aparejado con los datos genómicos, pero también con su historial clínico y su experiencia, su historia familiar. Entonces la selección adecuada de un tratamiento pues requiere sí un personal médico muy capacitado, pero también la experiencia de toda la historia de los médicos capacitados hacia el pasado. Yo creo que los modelos de Machine Learning en realidad es como si tuviéramos un panel de los mejores médicos en México, médicos especialistas SNI nivel 3, que podamos tener resumidos en un algoritmo y que me esté dando un soporte al médico que tiene al paciente enfrente. Entonces, si yo pienso en Michoacán, en el municipio de Aquila, pues probablemente no hay un hospital de tercer nivel. Es más, no hay ni siquiera un hospital, así vamos a dejarlo. Probablemente hay una unidad de medicina familiar donde hay un médico familiar que tiene que pedir una interconsulta si le llega un paciente pues un poco más grave de lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo manda a Morelia, que es la capital, y va a tardar 6 horas, 8 horas en llegar el paciente, o puede pedir una interconsulta como en telemedicina. También eso hemos visto cómo ha crecido el sector de telemedicina a partir de la pandemia, pero a veces no hay un especialista disponible en telemedicina en el momento en que lo necesita el médico. Entonces, un algoritmo adicional que le ayude a dar un primer tratamiento, que le ayude a dar un razonamiento inicial, este es como tener la experiencia resumidísima de muchos años atrás de todos los médicos expertos, ¿no? Entonces es lo que queremos lograr. ¿Qué logros se han conseguido pues, con esta herramienta de Machine Learning y qué han pasado desapercibidos o han sido poco reconocidos por la sociedad? Bueno, hay varios ejemplos, especialmente en dermatología hay posibilidad de hacer diagnósticos a través del teléfono celular. También en cáncer de mama ya se ha hablado mucho de que en las mastografías los modelos pueden realmente hacer un diagnóstico muy temprano, y estamos observando cada vez más cómo también nos ayudan a identificar moléculas, potencialmente nuevos medicamentos para distinto tipo de enfermedades que a veces son enfermedades huérfanas a las cuales no se les atiende tanto, pero los modelos de Machine Learning no toman tiempo, ¿no? Realmente si tienes el poder de cómputo los pones a correr en fin de semana, a medianoche y lo que sea, y tienes resultados a lo largo del tiempo. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo estas tecnologías se implementan en el sector salud. Sí, adicional, digamos que hay algunos estudios en donde también se han hecho uso de estos asistentes para poder asistir a la población, para poder, por ejemplo, informar acerca de ciertos casos. En Estados Unidos hay un caso muy claro en donde el presidente anterior mencionaba que el cloro se podía utilizar como tratamiento del COVID, ¿no? Entonces, esta compañía de cloro utilizó un asistente para poder ayudar a la gente y decirles que ese no era la información correcta, ¿no? Entonces, este caso me pareció muy interesante porque precisamente ayudó a erradicar esa desinformación que se estaba dando y que de alguna manera pues es un asistente que va a estar ahí 24/7 para apoyar en este tipo de cosas. Sí, además también esto va a las búsquedas, ¿no? Entonces, cuando tú buscas en internet, en Google, por ejemplo, tus síntomas, me siento mal, me duele la cabeza, me duele el estómago, pues al principio Google siempre decía es cáncer, siempre decía es cáncer, sí. Porque no tenía buenos modelos de entrenamiento, ¿no? ¿Qué vemos ahorita? Pues que ya no te dice eso, ya han ido mejorando los modelos y te acerca a páginas de alta información, de buena calidad, ya te va diciendo, mira, yo creo que muy probablemente puedes investigar aquí, te puede dar acceso a recursos yo creo que deberías de ir al médico, los relojes inteligentes incluso
te indican, probablemente tienes un evento cardíaco, obviamente no te dicen cuál por temas regulatorios, pero te indican que debes de ir al médico, ¿no? Entonces este tipo de cosas que queremos ver hacia el futuro. Y qué bueno que mencionaste, por ejemplo, este tema regulatorio. ¿Cómo se podrían regular este tipo de dispositivos, ¿no? O sea, ¿qué se necesitaría para regular este tipo de dispositivos para que ahora sí me pudieran arrojar a lo mejor un prediagnóstico o algo ya más certero sin temor a equivocarse? Pues tiene que haber un panel de expertos. En el sector salud se usa mucho los consentimientos informados para pacientes y hay un comité de ética que evalúa pues que no se dé una afectación al paciente. Entonces, de la misma manera, el sector tecnológico, en mi opinión, debe tener comités de ética que evalúen técnicamente que el modelo realmente está dando una predicción precisa y que no te dé un aleatorio así de, yo me lo inventé ahorita. En realidad debería de tener, pues, científicamente probado que este modelo viene de datos previos y qué datos son, que si son datos de calidad, que esos datos se recopilaron con los criterios de ética necesarios y que la efectividad del modelo es suficientemente alta como para dar un diagnóstico preciso. Sí, correcto. Justo el tema ético o sea, tiene muchas aristas este tema porque, pues por un lado está el tema de privacidad que pues precisamente uno tiene a lo mejor que primero dar la autorización y el consentimiento de que esos datos se van a utilizar de esa manera. Por un lado la Unión Europea hizo lo suyo con el GDPR y un poco permeó a nivel global el tipo de regulación que se tiene que implementar a nivel de país. Pero pues obviamente hay ciertos algoritmos o aplicaciones que incluso pues uno nunca dio esa autorización para que, no sé, se hiciera uso de esa manera, ¿no? Entonces, todavía está un poco difuso, puesto que se está regulando, pero en algunos países no se ha regulado del todo, y pues obviamente pues ese es un desafío en general, ¿no? Y por otro lado, pues también en cuanto al tema ético, pues está este otro tema de que hay ciertos algoritmos que están sesgados, ¿no? Que incluso tienen un cierto sesgo en donde a ciertos miembros de la comunidad a lo mejor se les discrimina o se les hace a lo mejor un diagnóstico o una predicción que no es la adecuada, ¿no? Porque los datos con los que fueron entrenados esos algoritmos, pues, perdón, tenían ese sesgo de inicio, ¿no? Entonces, hay muchos factores y también lo que comentaba Arturo, que pues la inteligencia artificial no tendría que sustituir al ser humano, sino que tendría que ser algo que extiende las capacidades del ser humano, ¿no? Esos tres aspectos son cosas que constantemente nos estamos cuestionando en la industria y que pues sí teníamos que pues nunca dejar de verlo, ¿no? Sí, claro, porque muchas veces uno por desconocimiento dice, no, pues no sé nada del tema y si no uno piensa que va a ser reemplazado el día de mañana pues, por una computadora o un robot, pero sí, como dicen, ¿no? Es un conjunto de estas tres características y aparte, pues también yo creo o considero que para que en un futuro no muy lejano esperemos se puedan implementar este tipo de regulaciones sobre estos dispositivos, pues también se necesita, ¿no? el que la gente acceda a estos consentimientos informados, porque se necesita realmente la información que esté arrojando cada individuo pues para meterlo en esta matriz, en esta base de datos, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros tendríamos que hacer en este sentido pues es informar a la población en todos sus niveles de que pues se informen, conozcan de esta disciplina, de estas nuevas tecnologías que no son malas, que al contrario, o sea, las podemos implementar también como se pueda y pues en favor o en beneficio de toda la población. Y ya por último me gustaría que me dijeran qué tan futuro, tan lejano, tan cercano lo consideran ustedes, qué se espera lograr en este futuro con el Machine Learning, hablando pues, de tecnología, de ciencia, de medicina, qué tan futuro es ese futuro. Pues en general, digamos que en tecnología de consumo, pues ya lo estamos viendo así, como mencionábamos, ¿no? En recomendaciones, asistentes, etcétera, pero pues lo que se ve más cercano es la automatización de ciertos procesos que son más mecánicos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el claro ejemplo pues es el auto autónomo, en donde pues la conducción de un vehículo pues no es tan complicado. Entonces, este fue el caso de uso en donde se implementó de manera, digamos, más inmediata, ¿no? Posiblemente en un futuro vamos a empezar a ver que
ciertos datos que a lo mejor de alguna foto ya se pueden extraer directamente, ya no vas a tener que capturar directamente algunos datos, vas a poder a lo mejor realizar ciertos procesos con un asistente sin necesidad a lo mejor de interactuar con una persona directamente, aunque obviamente pues posterior exista un proceso en donde sí necesitas una persona que esté a lo mejor validando ciertos datos o validando a lo mejor ciertas o cotejando algunos documentos, ¿no? Estas son las cosas que a lo mejor están sucediendo ya actualmente, ¿no? Y pues ahorita también con este gran boom de datos, pues estamos teniendo pues estas nuevos algoritmos que nos permiten pues entender a lo mejor otros patrones que a lo mejor no habíamos visto anteriormente. A largo plazo, yo diría como en las películas, ¿no? Que llegas, te atienden, te diagnostican, te dan tu tratamiento y sales súper bien. A corto plazo, pues tenemos que ir resolviendo algunos de los problemas que tenemos enfrente. Por ejemplo, el país está enfrentando, evidentemente, la pandemia del COVID, pero ya veníamos de un serio problema en diabetes, obesidad y enfermedades metabólicas. Estos son pacientes de muy alto costo para el sistema de salud, especialmente cuando tienen complicaciones y no están controlados. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay que dializarlos, hay que hacer operaciones especiales. Entonces queremos hacer estas predicciones anticipadamente. Nosotros estamos trabajando justamente en este problema de cómo cuando un paciente llega a su unidad de medicina familiar, conforme el médico va tomando su historia clínica y metiéndola al expediente electrónico, que internamente el expediente electrónico vaya haciendo este cálculo de este paciente muy probablemente con tal nivel de certeza, 98% certeza, va a regresar dentro de un año con una complicación diabética muy severa que a lo mejor hay que amputarle un pie, a lo mejor hay que dializarlo. Estos son pacientes de alto costo. Entonces el sistema de salud se tendría que ir preparando anticipadamente pues a los gastos que va a tener que enfrentar como sistema, y también al abasto logístico, que hay que comprar medicamentos de cierto nivel, a lo mejor un poco más especializados, ¿no? Entonces, hay oportunidades para mejorar el tema regulatorio y administrativo logístico del sector salud. Definitivamente, pues el médico siempre va a estar al frente de, o sea, los clínicos, no solo los médicos, las enfermeras, los odontólogos, etcétera, van a estar al frente del diagnóstico final. Hasta ahorita la regulación dice que es el médico el que tiene la responsabilidad de este diagnóstico. El algoritmo en realidad viene siendo una herramienta. Entonces, si tú ya vas o sea, si eres médico y vas en tu paciente número 25 de un turno de 6 horas, pues la verdad es que ya estás cansado, ¿no? Ya como que estás cansado porque el sistema de salud está saturado, porque no hay suficientes médicos para atender a todos los pacientes. Entonces, tener una herramienta que a lo mejor aquí se me fue un error, pero la herramienta me recordó que lo más probable eran 3 opciones, entonces yo me puedo adaptar a eso y seleccionar lo más adecuado. ¿Que hay limitaciones? Sí, porque el Machine Learning no puede predecir algo que no haya visto en el pasado. Por ejemplo, no podía predecir la pandemia del COVID-19 porque no existía un precedente, ¿no? Lo que traíamos era el precedente de la influenza y había modelos que estaban prediciendo influenza en algunos hospitales, en salas de emergencia. Entonces, cuando nos enfrentamos a COVID, algo nuevo, pues ahí el Machine Learning queda acotado porque no existía el precedente. Ahorita apenas es que ya tenemos unas bases de datos desafortunadamente muy grandes, pero que nos permiten ir aprendiendo y hacia el futuro pues manejar esto de forma más adecuada. Entonces lo que queremos es ir ayudando al sistema de salud a poco mejorar y moverse hacia un sistema más inteligente, lo vamos a poner así, pero podríamos definirlo más bien como un poco más de aprendizaje continuo, ¿no? Que constantemente está aprendiendo sobre sus propios datos, lo que han hecho en el pasado. Sí, claro, yo considero que a lo mejor estamos todavía en muy buen tiempo de empezar a alimentar estos sistemas con todas estas experiencias, datos, y yo siento que vamos en ese sentido pues por muy buen camino. Sí. ¿Algo más que nos quisieran platicar, reforzar? No, solo escuchando un poco a Arturo, pues sí, me imagino que precisamente, ¿no? O sea, el analizar el proceso es donde vas a ver, aquí a lo mejor puedes poner esta herramienta que puede a lo mejor ayudar a que la propia saturación a lo mejor se contenga un poco y ayude a las personas a que realmente ocupen el tiempo en cosas que realmente se necesiten enfocar o en a lo mejor cosas que sean más de provecho para pues a lo mejor los pacientes, ¿no? Entonces a lo mejor incluso los propios procesos que se tienen a lo mejor actualmente muy analógicos o muy mecánicos se pueden automatizar de esta manera, ¿no? Entonces eso es a lo mejor lo que a lo mejor tenemos que poner más el énfasis, en donde podemos
automatizar ciertos procesos y podemos a lo mejor tener un apoyo que sea muchísimo más permeable a toda la población. Sí, y yo diría pues invitar a la población en general a que cuando se presente la oportunidad de compartir sus datos de salud, que son son bastante sensibles, bueno, hay muy buena regulación ética para hacer esa protección, pero compartir sus datos con fines de investigación para que se puedan generar nuevos algoritmos, nuevos modelos, y al final del día pues eso va a reducir en aplicaciones, en software especializado que vamos a poder mejorar, ¿no? Entonces, invitarlos a contribuir datos a la ciencia. Sí, claro, está en nuestras manos pues, contribuir, como dices, ¿no? A pues, alimentar esta gran base de datos pues, en beneficio de cada uno de nosotros. De verdad, ha sido muy interesante aprender de este tema, de verdad que yo me llevo muchísimo aprendizaje y espero que todos allá también hayan aprendido tanto como yo, de verdad lo disfruté muchísimo, fue un verdadero placer y honor tenerlos aquí con nosotros en este capítulo de InnovaPris y esperamos que no sea el único, que los podamos volver a tener más adelante reforzando un poco más el tema o hablando sobre a lo mejor algún software en específico, alguna herramienta o dispositivo en específico. De verdad nos va a encantar tenerlos aquí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro capítulo más de InnovaPris. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.